Ahora vamos con Rafita Díaz, el Papa y el Anticristo. Vamos a ver. Ensalada de papa de Rafita Díaz. Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más para seguir adelante. Tenemos un video, para mí es muy importantísimo, porque la meta del cristiano, del siervo de Dios, de los evangélicos, es ganar almas para Cristo. Para eso estamos aquí en esta tierra. El propósito de tenernos con vida el Señor es para eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo el apóstol Pablo: me es impuesta necesidad de predicar el evangelio, y ay de mí si no predico el evangelio. También dice en Hechos que todos los días la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este caso vamos a hablar de las herejías del Papa y de la cobardía de Rafael Díaz para decirle al Papa que está hablando, enseñando herejías. Hay muchos hombres y mujeres que son católicos y no se la dan de apologistas, ni de predicadores, ni de misioneros, como el padre Luis Toro, como Rafael Díaz y Fernando Casanova. Y están denunciando al Papa. Le están diciendo sus verdades en la cara. ¿Por qué? Porque aman a Dios, porque aman las almas, porque no quieren ser participantes del pecado, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Vamos a oír primero a Rafael Díaz y nos detenemos poquito para poner al Papa. Escuchen, mis amados hermanos. El nuevo sacerdocio de Cristo, porque por si no lo sabían, para los que no saben, los sacerdotes los tenemos ¿quién? Nosotros los católicos. Los sacerdotes los tenemos nosotros los católicos, nadie más. Es una verdad, sí es cierto. Los sacerdotes los tienen los católicos, nadie más. Porque nadie más es enemigo de la Biblia. Nadie más enseña idolatría, enseña a adorar, a venerar las imágenes, las estatuas. Nadie más reza el rosario, prende velas y veladoras, sino los católicos. Estoy de acuerdo con Rafita. Ustedes tienen a los sacerdotes y por medio de ellos están engañando y destruyendo las almas que le van a tener que dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el día de hoy, ¿quiénes son esos sacerdotes que están consagrados por la unción? Los de la Iglesia Católica. ¿Y por qué están consagrados por la unción? Porque recibieron eso a través de la imposición de manos de un auténtico. No están consagrados por la unción porque no los ha llamado Dios. Dios no llamó ningún sacerdote, no sea mentiroso, Rafita. No mienta. No mienta, Rafa. No sea hereje, Rafa, no mienta. No
envió, no llamó ningún sacerdote el Señor Jesucristo. Llamó 12 apóstoles. Léale en el capítulo 10 de Mateo y también lee los últimos capítulos de Apocalipsis, donde esos apóstoles que Cristo llamó están escritos sus nombres en los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén, donde todos los cristianos lavados con la sangre de Cristo vamos a estar muy pronto. Pero sacerdotes no llamó ni uno. En el Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, sí, eran judíos, los de la tribu de Leví. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, después de que Cristo resucitó, ningún sacerdote llamó. Existían todavía, pero eran los enemigos de el Señor Jesucristo. Igualito que usted, don Rafita, usted es un enemigo de Dios, de su palabra y del Señor Jesucristo. Usted es católico de hueso colorado. Sucesor de los apóstoles, o sea, obispo. No porque él dijo un día, soy sacerdote hoy. Sí, tú, ándale. Los sacerdotes son sucesores de los apóstoles, o sea, obispo. O sea, obispo. Pues, ¿de qué está hablando, Rafa? Primeramente, los sucesores del sacerdocio, vuelvo a repetir, eran de la línea judía. No hable disparate, Rafa. Porque está consagrado por la unción. ¿Cuál unción? Y le voy a comprobar la confesión en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 6. Me quiero enfocar solo en un versículo, pero hay que leer el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Escuchen. Pero solamente me quiero enfocar en un puro versículo. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dale. En aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Juan el Bautista, dale. Se presentó Juan el Bautista. ¿Quién se presentó? Uno de mis favoritos profetas. ¿Y saben por qué? Porque ese profeta no tenía pelos en la lengua para hablar. Le decía sus verdades a todo mundo, y más a los hipócritas. ¿Cómo le dijo a los fariseos? Le decía sus verdades a todo mundo y más a los hipócritas. Pues vamos a ver si es cierto que tú, Rafa, le dices las verdades a todo mundo y más a los hipócritas, porque, como decía, hay muchos que le están diciendo sus verdades al Papa, pero tú no se las dices. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se las dices? ¿No que muy valiente? ¿Por qué nomás te gusta decirle las verdades a los cristianos, a los evangélicos, a los siervos de Dios? Según tus verdades. ¿Y por qué no se las dices al Papa? Dile estas verdades que vas a oír ahorita aquí. Bendito el Señor. Escucha. Escucha. El Papa Francisco, en la fiesta de la Familia Santa en la Ciudad del Vaticano, donde ese 27 de diciembre hizo una frase, que ha obtenido algo de atención últimamente. Dejaré un enlace de historia completa en la descripción del vídeo. Chequéalo por ti mismo. Pero el artículo dice, el Papa dio a pensar el domingo, leyendo el Evangelio de Lucas, donde Jesús siendo joven se mantuvo en Jerusalén, en el templo, causando grandes estragos a María y a José al no encontrarlo. El Papa continúa y dice, para esta pequeña aventura, Jesús probablemente tuvo que rogar por perdón de sus padres, el Evangelio no lo dice,
pero podemos suponerlo. Ahora, si usted leyó alguna vez la Biblia, no creo que podamos suponer esto en lo absoluto. Y no creo que ningún creyente o estudiante de la Biblia brincaría a tales conclusiones. Lo que el Papa de Roma quiere dar a entender, es que Jesús pecó, ya que si debes rogar por perdón a alguien significa que pecaste contra esa persona. Sin embargo, esto es contrario a las Escrituras, porque la Biblia dice que Jesús fue perfecto y sin pecado. Hablando de Jesús, primera de Juan 3, 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Sin mencionar que en la historia de Lucas, cuando Jesús se perdió, pronto fue encontrado en el templo por sus padres. Lucas 2, versos 48 al 49 dice, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Básicamente el problema con los papistas de Roma, en este caso Francisco Bergoglio, es que este hombre nunca usa la Biblia para enseñar a su audiencia, por lo tanto la gente cree lo que dice este hombre y no tiene idea de lo que enseña la Biblia. Queda claro con estos versículos, que Jesús no estaba haciendo nada malo, estaba simplemente haciendo la voluntad del Padre. Esta no es la primera vez que el Papa ha dicho algo para ofender a Jesús y la Biblia. Ya el 19 de octubre del 2015, el Papa Francisco dijo que la Biblia es un libro muy peligroso. El 2 de octubre, charismanews.com escribió que el Papa dijo que la vida de Jesús fue un fracaso. Esto mientras se dirigía a la Catedral de San Patricio en Nueva York. Entonces, ¿por qué el Papa está diciendo estas cosas? Primero porque es un tipo de anticristo, y lo que dice sutilmente a la gente, es para que no tomen la Biblia en serio. La Iglesia Católica nunca ha tomado en serio la Biblia, ya que es peligroso para ellos, porque expone claramente sus herejías. Satanás inspira a ciertas personas, como al Papa, para decir cosas para ofender a Jesús y la Biblia. Para que la gente no se tome la Biblia literalmente. Ya que si no se toman la Biblia literalmente, no obedecerán a la Biblia. El 22 de diciembre del 2017 el Papa dijo, que el fundamentalismo es un mal de todas las religiones. Y el Papa sigue diciendo, fundamentalismo siempre es una tragedia. No es religioso, carece de Dios, es idólatra. Esto lo dijo en el contexto del fundamento y el movimiento radical de los ataques terroristas del Islam. Pero incluso agregó su propia iglesia en el saco, diciendo, nosotros, los católicos, tenemos unos cuantos o incluso varios fundamentalistas. Creen que saben la verdad absoluta y corrompen a otros. Oye, Dijo añadiendo, puedo decir esto porque es mi iglesia. Al mismo tiempo que el Papa estaba condenando los fundamentalistas del Islam, también condenó fundamentalistas cristianos. ¿Qué es el fundamentalismo cristiano? Tal vez te estés preguntando. Google define fundamentalismo como una forma de religión, especialmente islam o cristianismo protestante, que se basa en la creencia en el estricto, literal interpretación de la Escritura. Por lo tanto, por las palabras del Papa, si eres un cristiano que cree en la sola Escritura, estás engañado, no eres religioso, eres idólatra y te falta Dios. La Iglesia Católica no se tiene por qué preocupar por esto, ya que no se toman la Biblia literalmente. Por ejemplo, la Iglesia Católica acepta la evolución. Y eso no es nada bíblico. Y también hay varias otras prácticas que no son bíblicas. Como la adoración a millones de estatuas. Con todo esto, el Papa quiere conseguir que seamos un movimiento ecuménico, para unir. Para asegurar paz y armonía. Pero esto no es más que una mentira disfrazado hecha por el diablo, es un plan para eliminar a aquellos que toman la Biblia literal y quieren vivir por la palabra de Dios. La hora está llegando. Cuando el fundamentalismo de todas las religiones sean prohibidas. Y aquellos que siguen la sola Escritura, y siguen los mandatos de Dios, serán llamados terroristas. Prepárate, dale tu vida a Jesús en oración todos los días, lee y sigue la Biblia,
redime tus pecados en el poder de Jesús. Tiempos difíciles están cerca para los cristianos. Pero si nos mantenemos cerca de Jesús, Él nos guiará en la dirección correcta por medio de las Escrituras. Ve, mis amados hermanos alrededor del mundo, se acercan tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Que llegará el momento cuando al que dependa exclusivamente de las Escrituras, de la palabra de Dios, y se ha guiado por medio del Espíritu Santo y las Escrituras, será llamado terrorista. Ahorita nos llaman herejes, etcétera, etcétera. Pero más adelante seremos llamados terroristas. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿por qué estas herejías y otras que voy a anunciar más adelantito, que son más, estas nomás son unas pocas, pero estas herejías, ¿por qué Rafael Díaz, Luis Toro y Fernando Casanova no las denuncian? Si Luis Toro dice que se ha enfrentado a 10 pastores de un golpe y que derrumba argumentos y que corta y que mata, entonces ¿por qué aquí con el Papa se quedan calladitos? Es con el primero que deben de hablar. Porque hay mucho católico que se está levantando y le está diciendo sus verdades al Papa en su cara. Mas, sin embargo, los apologistas, que se supone que son los que enseñan al católico, se quedan calladitos, son alcahuetes y esconden las herejías de la Iglesia Católica, las herejías del Papa. Dice Rafita que le gusta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua. Pues tú se los quitaste todos, a todos los que tenían, porque tú eres cobarde y solamente atacas la verdad. Atacas al cristiano, atacas a los siervos de Dios, atacas a los predicadores, atacas a los pastores, pero no atacas a los mentirosos, a los engañosos, como el Papa, como Fernando Casanova y como Luis Toro. Vamos a ver qué más vas a decir. De víboras, ¿quién les enseña a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir tenemos por padre Abraham, porque les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Un hombre con poder, como le dijo a Herodes allá en Marcos capítulo 6 versículo 17, adúltero, porque estaba viviendo con su amante. Nunca le dijo, déjala por favor, no te va a ir bien en la vida. La verdad hay que decirlas como tienen que ser. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista. Oye lo que estás diciendo, Rafa. Las verdades tienen que ir como se dicen como tienen que ser. Pues apúntale ahí. Porque las herejías que está hablando el Papa las debes de decir como se tienen que decir. Con pruebas. No una, ni hace mucho tiempo, sino continuamente está hablando herejías. Dale. Proclamando en el desierto de Judea. ¿Dónde proclamaba? En el desierto, no en la playa. En el desierto. El desierto simboliza purificación. De Judea, dele. Conviértanse. Pero no lo decía así. Conviértanse. Más o menos, dele. Porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué está cerca? El reino de los cielos. Dele. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: Oiga lo que dijo Isaías 700 años antes, dele. una voz gritará en el desierto. ¿Gritará o grita? Grita. ¿Sí ve? Espéreme. No me le cambié palabras. Otra vez. Una voz grita en el desierto. Una voz grita en el desierto, dele.
preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Esa profecía está en Isaías 43, ahora se cumple en Mateo 3:3. Dele. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero. O sea que se vestía rarito, claro que sí. Dele. Y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y comía raro también, claro que sí. Pero siempre tengo que explicar esto, hay una razón, no es coincidencia. Juan comía y vestía así porque Juan era esenio. Los esenios, hagan de cuenta, eran monjes que provenían de la tribu de Leví. El papi de Juan, ¿quién es? Zacarías, sacerdote levita. Y los esenios, ¿a qué se dedicaban? A la meditación, a la contemplación, al ayuno y a proclamar. ¿Y vivían dónde? En el desierto, aislados de la gente. Y lo mejor de todo, eran célibes, no se casaban. Por eso Juan podía proclamar en el desierto con poder, porque no tenía compromisos en la casa, o sea, mujer que le pegara. Ahora, oí lo que dice Rafita, que venía gente de todo. Voy a ponerlo nuevamente. Gloria al Señor. Voy a ponerlo nuevamente. Sagrados por la unción, porque recibieron eso a través de la imposición de manos de un auténtico. Del 1 al 6, dele. En aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Juan el Bautista, dele. Se presentó Juan el Bautista. ¿Quién se presentó? Uno de mis favoritos profetas. ¿Y saben por qué? Porque ese profeta no tenía pelos en la lengua para hablar. Le decía sus verdades a todo mundo, y más a los hipócritas. ¿Cómo le digo a los fariseos? Raza de víboras. ¿Quién les enseña a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir tenemos por padre Abraham, porque les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. Un hombre con poder. ¿Cómo le dijo a Herodes allá en Marcos capítulo 6 versículo 17? ¡Adúltero! Porque estaba viviendo con su amante. Nunca le dijo, déjala por favor, no te va a ir bien en la vida. La verdad hay que decirlas como tienen que ser. ¿Oíste eso? En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, dele. Proclamando en el desierto de Judea. ¿Dónde proclamaba? En el desierto, no en la playa. Quiero que lo pongamos donde dice que venían a Juan a ser bautizados. Eso quiero que lo escuchen. Hay una enseñanza muy importante. Sin casar como yo. Wow. Vamos a ver. Inspirado del apóstol San Pablo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 7:27, tienes mujer, no la abandones, si no la tienes, no la busques. Wow. 1 Corintios 7:38, si te casas haces bien, si no obras mejor, siempre es mejor no casarse. Ya no les gustó mucho, ya les vi cara de casadotes. Pero claro, no todos, algunos sí nacieron para el matrimonio. Génesis 2:18, no está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. Génesis 2:24, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no todos nacieron para casarse. Mateo 19:12, Jesucristo dice, hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos nacieron incapacitados, otros lo incapacitaron los hombres, y otros se incapacitaron por causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda, dice Jesús. ¿No cualquiera entiende eso? Escuchen lo que sigue. La gente de Jerusalén. Aquí quiero llegar. Eso quiero también llegar. Vuelva a decir, y hermana, mire, espéreme. Ya vi por qué no está leyendo. Es que póngase el micrófono aquí. Dale. La gente de Jerusalén. ¿La gente de dónde? ¿De dónde? Dale. De toda la Judea. ¿De qué? Toda. ¿Toda es toda, sí o no? ¿Toda? ¿Alguien es excluido? No. Toda es toda. La gente de Jerusalén, de toda la Judea, dele. Y de toda la región del Jordán. ¿Eran pocos o muchos? Mira, la Biblia dice la gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán. ¿Eran pocos o muchos? Mucho. ¡Mucho! Vamos a ver qué hacía esta muchedumbre, escuchen. Iba a su encuentro. Iba a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Juan. Usted no responda. Déjelos a ellos. ¿Iban al encuentro de quién? Juan. ¿Juan qué es? ¿Un dios? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿Un serafín? ¿La Virgen María? ¿Un hombre?
Díganlo fuerte para que se escuche. Juan era un. Esta multitud iba al encuentro de un. Escuchen a qué. Iban por dos razones. Escuchen la primera. Y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán. Ahí está la primera. Se hacían bautizar por él. ¿Por quién? Por Juan. En las aguas del Jordán. Escuchen la segunda. Y hermana, dígalo bien fuerte para que escuchen. Confesando sus pecados. Aquí te echaste la soga al cuello, Rafa. Escucha. En esto que hacen, se echó la soga al cuello porque el católico, los apologistas, donde quiera se enredan porque la Biblia topan con ella. Es como una roca que cae sobre ellos y los aplasta y no hayan salida. Vamos a ver qué dice y vamos a ver. ¿A quién se los confesaban? Sí, a un hombre, claro, ahí está, a Juan. ¿Verdad que no se los confesaban a Dios? ¿Verdad que no se los confesaban al arcángel Miguel? ¿A quién se los estaban confesando? A Juan. ¿Y Juan era qué? Ya. Era un profeta. En la Biblia existen versos donde los hombres, multitudes, no solo uno, multitudes van y le confiesan sus pecados a un solo hombre. Ahora, lo digo porque cualquier protestante quizás les quiera refutar esto con esto. Escuchen, cualquier protestante es mañoso, ellos son astutos. ¿Y saben qué les dirían a ustedes? Cualquier protestante es mañoso, no señor. Muchos católicos son mañosos, no todos. Y ningún protestante es mañoso, porque el protestante es hijo de Dios, porque el protestante es lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, porque el protestante es templo y morada del Espíritu Santo y lo dirige el Espíritu Santo. No somos mañosos. Ahora, aquí hay 3 puntos bien importantes que me gustaría que los expliques, Rafa. Primeramente, dices tú, aquí acabas de decir, que confesaban sus pecados a Juan. Bueno, Cristo le dijo a los 12 apóstoles que a quien le confesaran los pecados les serán perdonados. A los apóstoles. Y Juan no era apóstol, Juan era profeta. Entonces se explica, si se confiesa, si el católico se va a confesar con un profeta o con un sacerdote, explícales a ellos. Porque Juan era profeta. Segundo, dices que los confesaban a Juan. Toda la gente de Judea, toda la gente de Samaria, o deja ver de dónde, estoy seguro. Pues más bien lo vamos a leer aquí. Lo vamos a leer. Bendito el Señor. Toda la gente en Lucas 3. Déjate lo leo. Lucas capítulo 3. Dice así. Dice... Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores.